Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto. Muchas gracias por donar un poco de ancho de banda para que les llevemos todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de manera virtual. Evil Inc. va virtual cada que se puede y cada que se deba. Eso nos dejó la pandemia al final de cuentas, que podemos hacer las cosas a la distancia, y el acceso a la tecnología pues nos ha permitido mantenernos al día. Y quiero presentarles en esta ocasión al hombre, el mito, la leyenda. Ya saben quién es, su íntimo amigo, el amigo de todos. No diré de los niños porque ese es solo Chabelo, y en este por favor, es muy no. raro. Chuntaro Melquisedec. Doctor Braham, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Sí, no, mejor no digas eso, amigo, de todos los niños, porque Sí, desde no, Walt Disney no, hasta sí. Chabelo da miedo un poco eso. Estoy bien, contento de estar aquí. Ahora nos tocó hacerlo virtual, disculpen, a veces va a pasar. Y como bien comentaba Fer, pues ya, si algo nos demostró esta pandemia es que podemos hacer las cosas virtuales, no por flojera, sino por necesidad, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Nuestro compromiso es traerles cada semana el terror a sus oídos y pues traérselos bien. Excelente, doctor, y sin más preámbulos, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora? Híjole, hoy en la caja de Pandora hay un montón de arena, o sea, abres y así se te sale la arena en la caja, porque vamos a hablar de desiertos. Desiertos, mientras solo se nos salga la arena de la caja, todo está bien. Desiertos. Los desiertos son un tropo siempre aprovechado, no solo en el horror, sino en diferentes géneros y en todos los formatos habidos y por haber. Pero, doctor, ¿nos da miedo el desierto? Y si sí, ¿por qué nos da miedo el desierto? Pues yo creo que, bueno, a menos que hayas nacido ahí, seas un beduino, pelo en pecho, puedo sobrevivir aquí solo, Lomo te da miedo. plateado. Sí, lomo plateado, o sea, te da miedo el desierto, o sea, es un Ujú, lugar agreste, es un lugar donde si te ujú. descuidas te mueres, o sea, es sencillo. Aquí cometes un error, te mueres. Te vas en la dirección equivocada, te mueres. No haces lo que debes hacer, te mueres. O sea, el problema del desierto es que es de los ambientes más letales que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que solo le sobrevive, es peor la Antártida, o sea, en ese sentido de que aquí la temperatura bajo cero todavía lo hace más mortal, ¿no? Pero el desierto es un lugar que en teoría está habitable, o sea, vaya, está en una franja muy definida de nuestro globo, Ujú, ujú. y sin embargo es un lugar que, pues, si uno checa la densidad de población en el mundo, va a ver que el desierto está prácticamente, pues no sé cuántos habitantes por kilómetro cuadrado, pero han de ser ni uno. O sea, porque nadie quiere vivir ahí, es la verdad. Son lugares feos, agrestes, tienen su encanto y tienen su belleza en una manera misteriosa, Ujú. pero Dios, de veras que es de los lugares a los que quieres ir, que te muestren el lugar y vámonos. Ahora sí que, ¿a qué hora sale el vuelo de salida, no? ¿A qué hora sale el helicóptero? Porque, pues, es que estar ahí solo por tu cuenta puede salir mal mil cosas, ¿no? Es un lugar para ir una vez en la vida, al menos. Y de ¿Mm? preferencia. Y no lo sé, a menos. Sí. No, a ver, y es que era algo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? O sea, desde el principio de los tiempos. O sea, la humanidad nace en África y de ahí comienza a distribuirse por todo el planeta. Y en algún momento hay quienes deciden asentarse ahí. ¿Por qué? Porque normalmente, y si se fijan, los grandes centros urbanos siempre están cerca de los ríos. Y entonces en los desiertos no es la excepción. La primera gran civilización que se me viene a la mente cuando hablamos de desiertos es el antiguo Egipto, que Sí. aprovechando las crecidas del Nilo, sobre todo hacia la delta, es decir, hacia el norte de África, hacen un sistema de irrigación y comienzan a prosperar en pleno desierto. Ahora, tampoco es como que se alejaran un montón de la orilla del Nilo, pero definitivamente fueron un ejemplo para saber cómo sobrevivir en un espacio de esa naturaleza. ¿Cuántos Eh, kilómetros a los lados del Nilo hay? Es habitable, Fer. ¿Tú qué anduviste por allá paseándote? Esa es una gran pregunta. No lo sé de cierto. O sea, si uno ve los mapas, no es mucho. Vamos a ver qué dice Wikipedia mientras seguimos discutiendo esto. Ok, digo, yo Ajá. supongo que igual es así como hasta donde la vista te alcanza, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Unos 5 kilómetros? ¿10?
Y quizás ya a partir de ahí el clima se comienza a poner bien feíto y si lo piensas de poner tu casa ahí, prefieres acercarte a las márgenes del río. Que oye, acercarte al Nilo tenía también sus riesgos, ¿eh? O sea, había cocodrilos, había hipopótamos, había tepotacas y todo tipo de bichos que si te acercabas había un buen riesgo de que te comieran. De hecho, era tan importante el Nilo para los egipcios que si te ahogabas en el Nilo, ellos decían que en cierto sentido te volvías divino, te volvías un dios. Ah. Entonces, era una manera como de trascender, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Un- Digo, no la mejor, si me preguntas, morir ahogado no es agradable. Sí, no, definitivamente. Aunque el país se extiende 4%. Es que estoy viendo aquí datos de Egipto, tierra de contrastes. Ah, es que está hablando de la extensión territorial y que en realidad esa extensión territorial, que es más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es engañoso. No, o sea, del país, 4% de ese total que dicen, pues es habitable de Egipto. Sí, A por ver si eso ahorita es encuentro. engañoso ver que tiene Ujú. tantos kilómetros cuadrados y dices, ay, está bien grande, pero pues es un chorizo en realidad al lado del Nilo donde la gente vive, ¿no? Claro, entonces, sí, pues yo estuve una temporada por allá y el calor es insoportable. O sea, lo soportas porque ya estás ahí, pero no les miento, ¿qué serán? En pleno verano, casi verano, 37 grados a la sombra, Mm. 40 y pico al amanecer. O sea, antes de que ascienda el sol estás como a 38, 40. Y muy posiblemente, no lo sé de cierto, pero quizás la temperatura más alta que se toleró fue entre 47 y 50 grados. Eh, Y tal vez ya los 50 grados, porque a ver, cuando tú vas a algunas de las zonas arqueológicas allá, que esto es también lo que hay que entender de sobrevivir ahí, ¿no? Y pensando en el Egipto antiguo, cuando se hacen las canteras de piedra caliza, como varios de los templos fueron hechos directamente en la piedra, como el de la faraona Hatshepsut, es una caldera, o sea, es un horno. Estás entrando en un horno porque se está reflejando la luz y el calor del sol en la piedra caliza pulida, y entonces la temperatura es más alta. No tengo idea a cuántos grados estuve en realidad, pero el asunto es ese, o sea, la gente que vive allí está acostumbrada a eso, ¿no? El cuerpo se ha adaptado de tal manera por la pigmentación, por la piel, por la resistencia a la falta de agua, los alimentos, enumeren lo que quieran. Sí, definitivamente te hace adaptarte de otra forma. Es decir, también la banda de Sonora y de Chihuahua pues, son más resistentes al calor. Que esa es la otra. Estamos acostumbrados a este desierto arenoso que oculta los misterios de la antigüedad, cuando en realidad en otras regiones del mundo el desierto es muy distinto. O sea, las zonas de altas temperaturas, que entenderíamos como desierto, pues también son rocosas, ¿no? O son planicies muy largas, pero no necesariamente estas dunas a lo Tatooine, ¿no? Entonces... sí, de hecho, ese escenario de las dunas de arena de Tatooine es un pedacito ahí por California, que es legendario, porque ahí es donde filman todo. ¿No era en Túnez? Bueno, igual de Star Wars sí, pero te digo, en Hollywood tienen sus dunas Ah. favoritas que están ahí en California. Y sí, son unas dunas bonitas, pero no son más de que te gusta, 4 kilómetros cuadrados. O sea, en realidad es un pedacito con una arena finita bien bonita y las dunas bien formadas. Sí, tienes razón, Star Wars lo filmaron allá. Ujú, Pero ujú. el punto es, vaya, esa idea del desierto arenoso perfectamente pulido, sin nada alrededor, Ujú. no creo que esté en todos lados. Hay un desierto muy, muy terrible, vaya, en cuanto a condiciones de sobrevivir. Se llama el desierto de Gobi. Es un desierto que está entre China y Mongolia. Ujú. Bueno, es más de Mongolia que de China, pero ahí están compartiéndolo. Y vaya, de ahí tenían que salir los mongoles, ¿no? O sea, la tribu que casi arrasa con todo el mundo, pero te habla de las condiciones en las que habían vivido, ¿no? Y el tipo de situaciones y por qué eran tan rudos, ¿no? Por qué eran vaya, tan peleoneros y tan difíciles. Ay, El qué punto está, pesados los unos y los otros. no, los unos no, los mongoles. Los Ah, unos ¿los unos no eran eran otro mongoles? pruebo, bueno, pero también son migraciones que hubo masivas. Sin Ah, embargo, ok. no, este es Genghis Khan y su tribu de valientes forajidos, pero el punto es, Ya. eh, en ese desierto, digo, realmente no es de arena, o sea, no hay arena. Es un desierto rocoso, feo, como con algunas plantitas de vez en cuando, pero no hay agua, no hay nada de agua, la humedad es baja. Y ahí lo que hace es un frío de todos los diablos, o sea, ahí sí baja la temperatura a varios grados bajo cero. Y sobrevivir en esas condiciones se necesita saberle, porque aun si conoces cómo sobrevivir en el desierto del Sahara,
Ujú. En estos desiertos fríos de Asia Central, híjole, no hay manera, o sea, no hay manera, necesitas otras reglas, otro mundo, o sea, y la gente de ahí de nuevo ya le sabe. No digo que sea fácil para ellos, pero al menos sobreviven, ¿no? Ujú. Pero son situaciones extremas, o sea, la gente de ahí es dura, es difícil, o sea, es gente que no se anda con rodeos porque, pues vaya, vienen de una cultura que si te equivocabas te morías, ¿no? Entonces tienen una poca paciencia y sí necesitan estar constantemente moviéndose, o sea, el hecho de que fueran nómadas migratorios no era de chiste, o sea, no había recursos. Entonces, si no se estaban moviendo constantemente ahí a lo largo, agotaban el recurso en un lugar y ya no había que comer. Entonces, pues sí, ahí también es un desierto. También hay desiertos en Chihuahua, vaya, compartiendo frontera con Estados Unidos, en Sonora. Yo estuve, no en la peor parte del desierto, porque la verdad yo viví en Nogales, y Nogales, el desierto es amable. O sea, Ujú. es un desierto duro. Si no quieres estar ahí bajo el sol, o sea, sí sube la temperatura unos 42, 43 grados. Está lleno de nopales, cactus, Qué cactáceas chido. y todo tipo de cosas espinosas. Y lo más desagradable de esa zona, o sea, porque digo, hablando de las especies divertidas de nopales, estaba el famosísimo cactus saltarín. ¿Qué? Esa con, Ajá, ajá. era una mierda, era una pelotita Estoy que enojado. te brincaba, o sea, era como explosiva, o sea, pasaba cerca de ella y brincaba. No. Sí, entonces Wow. acababas como peregrino a la basílica luego por haber pasado cerca de eso, o sea, y pues, o sea, decías, ¿qué pedo? O sea, y Ay. luego las espinas para a los amantes del ecoturismo, les tengo malas noticias. Algunos de estos cactus te traspasan la suela de tu bota. Si eres lo bastante malafortunado de pisarla de mal modo, se Bye. te va a ir hasta el fondo del pie. O sea, te va a penetrar y te va a traspasar la piel. Qué horror, doctor. Sí, entonces lo piensas mucho, ¿no? Pero sí, en toda esta zona también hay un desierto, vaya, Arizona, Texas, Nuevo México, son desiertos de plantas arenosas, o sea, no hay mucha arena, pero sí se siente con arena la tierra. Ujú. Y lo que llama mucho la atención, digo, de nuevo, no sé cómo es en el Sahara, bueno, la inundación del Nilo, ¿no? Pero la temporada de lluvias es muy especial ahí, o sea, no llueve mucho, vaya, llueve muy duro, como por 2 semanas. Lo llaman temporada de monzones. Yo sé que el monzón es un fenómeno asiático, pero así lo llaman. Y, y es muy interesante porque durante esas 2 semanas florece todo. O sea, en 2 semanas todo el desierto cobra vida y se pone a soltar esporas y todo tipo de polen así raro al aire, porque ves hacia el cielo y el cielo está borroso, o sea, de tantas cosas que están flotando en el aire. Wow. Entonces, y nada, y todo eso te produce unas alergias hermosísimas. Entonces, sí es un Ahí hay una periodo historia, de, ¿verdad, doctor? ¿qué? Ahí hay una historia, ¿verdad? No, yo me salvé, pero Ah, sí qué me chido. contó un médico de ahí que la Ajá. mayoría de la gente que se muda a Nogales acaba desarrollando una alergia muy especial durante esa época y que nada la quita, o sea, ya es una alergia a lo que está en el aire. Ok. Me salvé, pero sí me quedé asustado de hoy, un día me va a dar. Otra cosa que es interesante, hablando ya de los fenómenos de los espejismos, Ujú. es muy interesante eso de creer que ves algo a lo lejos, ¿no? Claro. Ese juego de la vista, o sea, bueno, también ha sido de la desesperación porque estás buscando una señal de vida a lo lejos. Ujú. Entonces, de repente, el calor genera un efecto como de reflexión, como un espejo, y comienzas a ver algo que se eleva por encima de las dunas, a lo lejos, ¿no? Ujú. Pueden parecer árboles, pueden parecer edificios, pueden parecer piedras, vaya, hasta una piedra la aprecias en ese lugar con tal de taparte, ¿no? Pues sí. Y ahí va la gente corriendo buscando eso, ¿no? Y descubre que no hay nada, o sea, es una ilusión, es un engaño, ¿no? Un Y ya espejismo. cuando el mismo ambiente está queriéndote matar de esas formas, es cuando la gente dice, este lugar no me quiere, o sea, este lugar es mortal. Este lugar es Australia. Prácticamente, solo que si lo venenoso, bueno, también hay serpientes, pero bueno, Y también hay este, desierto. Tiene una planicies sí, muy grandes, ¿no? sí, sí. Ah, pues en Australia también hay desiertos fuertes, o sea, son enormes. Uno piensa que toda Australia está habitada, pero no, cuando ves lo que es desierto, te das cuenta que solo es en las franjas de la costa donde hay más población. Grandes ciudades, ¿no?
Que Sí, bueno, sí. Australia es todo un tema también etnográfico y antropológico, pero no es aquí. Ujú. Ajá. Las tormentas, o sea, otra cosa que vuelve horrible el desierto son las famosísimas tormentas de arena, ¿no? Ujú. Que literalmente son estas, pues, tormentas, así como de puro polvo, pura arena, o sea, y no puedes ver en ellas, pues te comienzas a ahogar, tienes que taparte la boca y la nariz porque si no comienzas a ahogarte Porque literalmente te empieza a llenar de arena los orificios, ¿no? y te pierdes. O sea, en medio de eso no hay manera de saber para dónde ir, ¿no? O sea, no hay lugar al cual te puedes refugiar y pues a veces duran más de un día las tormentas. Ujú, Entonces es un fenómeno complicado. Ahora, es interesante cómo la Tierra funciona como un solo organismo, ¿no? ujú, Porque las tormentas de arena del Sahara tienen una función especial, o sea, suben, ujú. cruzan el Mediterráneo y llegan a Europa y son importantes, o sea, donde en el Sahara son una molestia, Sí. tienen una importancia en transmitir ciertas cosas al otro lado del charco, que es el Mediterráneo. Entonces, es así como fantástico. O sea, uno pensaría que el desierto es inútil, o sea, es Como... prácticamente un accidente, Ajá. o sea, esto no debería estar aquí. Pero como qué cosas, o sea, sí me acuerdo haber leído algo así, pero no me acuerdo. Depósitos alcalinos, ciertas, o sea, la arena sirve, o sea, no se pierde, vaya, se usa. O sea, la tierra la usa, a nosotros no nos importa, pero como que sí se renueva en cierto sentido los depósitos de tierra a través de estas tormentas. Entonces, fluye del Sahara y sube hacia el Mediterráneo. Y vaya, esas de esas cosas que dices pinche clima, pero pues sirve de algo, ¿no? Fíjate, ahorita que estabas diciendo esto que sirve, la transmisión y la conexión y el planeta, también hay que pensar en esto, o sea, cuando dices, ¿no? Como, oye, ¿y el pinche desierto, ¿por qué está ahí? Las condiciones climatológicas de la Tierra en millones de años han cambiado muchísimo. O sea, incluso posterior a la deriva continental, pero antes a la configuración actual, eh, África, el norte de África era sumamente frondoso, era selvático, tenía otro tipo de clima, ¿no? Que Sí. promovía otro tipo de vida. Y así como en los Andes encuentras de repente, oye, aquí hay caracoles marinos fosilizados, pues también el desierto tuvo otro momento en el punto del planeta y otra función la región, ¿no? Hasta que de repente el planeta dice, ah, aquí necesitamos arena ahora. Y en millones de años evoluciona. Y todo esto que planteas creo que parte también, o más bien es punto de salida para la romantización que tiene en general el hombre blanco europeo escritor promedio sobre la mistificación de lo antiguo, la mistificación de Egipto y de las culturas de las tribus del desierto, ¿no? Que si por un lado pueden ser salvajes, porque ya sabemos que el hombre blanco hace eso, todo lo que no es él es raro y extraño y salvaje y místico, también por el otro son fuente de sabiduría, ¿no? Los misterios, lo digo por la diferenciación que hacíamos también como de desierto de arena, desierto de piedras. Por un lado, el desierto de arena te da una mística de todo lo que oculta, las ciudades que consume, cómo todo lo penetra y todo lo erosiona, porque también recordemos esto, la arena es cristal, la arena son pequeñísimos cristales que van erosionando lo que rozan, ¿no? O sea, también por eso, cuando uno va a la playa y pisa la arenita se te exfolian los pies, ¿no? Entonces, eh, pero por el otro lado, los desiertos rocosos, los desiertos montañosos, invitan otro tipo de mística y otro tipo de misterios y de miedos, ¿no? Las cuevas, los acantilados, los cañones que también nos hablan de la erosión de los elementos. Hasta donde sé, los cañones muchos son erosionados o fueron erosionados por grandes corrientes de agua que ya no existen, ¿no? Y que estuvieron ahí cientos de miles y millones de años para que hicieran, pienso en el Gran Cañón, ¿no? O sea, esas formaciones impresionantes y ahí también hay misterios y ahí también hay horror y ahí también está lo oculto, ¿no? Entonces hay una función distinta de acuerdo a la región en la que estamos. Ujú. Lo mencionábamos fuera del aire. Las religiones del desierto, Ah, sí. las judeocristianas de origen semítico, el Islam, perdón, sí, el Islam, la religión musulmana, al nacer en el desierto, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando naces en el desierto? Como decías, perderte en él. Entonces, posteriormente se vuelve un lugar de castigo, particularmente en la religión católica, un lugar llamado infierno, donde en principio, o al menos el arquetipo que nos ha sobrevivido es que es un lugar de las llamas del infierno, donde el calor es insoportable y se te derrite la piel, los ojos. Pues venga de una cultura del desierto, donde lo peor que te puede pasar es perderte y morirte de hambre y de sed, ¿no? Por acción del calor.
Sí, y lo curioso de toda esta discusión que teníamos es, ¿y quién diría, no? El desierto es un lugar de soledad y el infierno lo convirtieron en un lugar atascado de gente, ¿no? Así como Metro Patitlán en hora pico. Y no, pues es que sí, o sea, vaya, quien no ha vivido el transporte público aquí de la Ciudad de México en hora pico no sabe de qué hablo, pero es una ciudad con mucha gente y el transporte colectivo es la opción de la mayoría de los obreros, o sea, de la gente que trabaja. Entonces, hay ciertos puntos neurales donde se cruzan las líneas y especialmente, pues, Pantitlán, por ejemplo, que se cruzan una, dos, cuatro líneas en ese punto, pues es un abarrotamiento de gente ahí que luego no puede ni caminar, ¿no? Sí, no, ya que lo mencionas, larga historia corta de lo que habla Gerardo son los transbordos, en este caso de la línea de metro de la Ciudad de México, que ahí convergen a unas 4 o 5 líneas en esa estación. Y seguro en tu ciudad o en tu país hay un lugar así. Entonces cuéntanos en la caja de comentarios cuál es. Sería interesante saber. Porque aquí el transporte subterráneo yo creo que es uno de los mejores y que menos atención tiene y que más le darán a la Ciudad de México como transporte colectivo, pero eso es otra historia. Sí, Sí. exacto, o sea, así de lleno, así de poblado, y es interesante, ¿no? A partir de eso, y lo hablábamos también en algún momento cuando hablábamos de las culturas de la zona hiperbórea, de los nórdicos, ¿no? Uh -huh. Que su fin del mundo versaba sobre la anulación de los opuestos y sobre el invierno y sobre el frío, ¿no? Entonces eso nos habla mucho del tipo de vida que vivimos y de los riesgos que sabemos que tenemos a partir del entorno y que eso permea nuestra visión, nuestra cosmogonía y nuestra visión cultural, espiritual y religiosa, ¿no? Entonces los desiertos, pues hace sentido que sean un tropo dentro de la literatura de horror y de Uh terror -huh. también, ¿no? Sí, me estaba acordando del episodio que hicimos del ocultismo nazi, de la entrada a la tierra hueca, que Ajá. creían que estaba, bueno, podía estar en el Tíbet, en las montañas, o en el desierto precisamente de Gobi. Y hubo expedición de científicos nazis que estuvieron preguntándole a los mongoles, a las tribus nómadas de esa zona, si Ah, sabían de alguna entrada, de una cueva que los llevara a lo profundo, ¿no? órale. Obviamente en un lugar en el que no había nada, o sea, un lugar completamente abandonado. Sí. ¿Por qué no? Pues no va a estar en medio de Europa. Ahí está tan habitado, la gente conoce todo, que no puede haber una cueva que te lleve a la tierra hueca en medio de Alemania, ¿no? Oh, sí, Oh, doctor. sí. Pero bueno, el desierto como un lugar en el cual Ajá. puedes esconder algo y nunca encontrarlo, Sí. efectivamente se juega aquí, ¿no? El tropo. Eso de la aguja en un pajar, pues sí, es una alegoría muy adecuada de, pues, ¿dónde quedó? Ahí en el desierto, encuéntralo. O sea, está imposible. Que eso también era parte de la fascinación que tenían los franceses y los ingleses con el antiguo Egipto al principio de la arqueología egipcia, ¿no? Que estamos hablando por ahí de finales de 1700, principios de 1800, con las expediciones napoleónicas, que se encuentran con estas viejas ruinas y es como, ok, ¿y esto qué es, no? Y comienza un proceso largo y doloroso por muchas razones de el redescubrimiento de la cultura egipcia y las maldiciones, por supuesto. Y el Cuando entras, saqueo sí, brutal, o sea, sí, que las vaya, maldiciones no detuvieron. yo no voy a decir que no hubo profanadores de tumba antes de que llegaran los franceses, ¿no? Ah, no, claro. Pero, ay, por Dios, o sea, se popularizó una vez que comenzó el turismo arqueológico, vamos a decirlo así. Eran los vibrar bonito de su época, los de vibrar Sí, alto de su época. no, y luego las momias se trituraban y se usaban para diferentes medicinas, y la gente se bebía polvo de momia, no pregunten. No, no solo se bebían polvo de momia, comían momia. ¿Qué momia viene? Ay, ese dato siempre se me va y lo tenía fresco de hace poco porque hay un cuento de Poe sobre una momia. Ahorita vamos a eso, pero la traducción de mumia, o sea, que rescatemos tanto en la lengua inglesa como en el español la palabra momia para referirnos a estos cuerpos secos de los viejos faraones, tiene que ver con un error de traducción, porque mumia, si no me equivoco, significaba asfalto. Pero por el tipo de color que tenía la piel de las momias y los líquidos que derivaban de ellas, como el asfalto, se le quedó. Entonces, mumia pues, es asfalto. Y Edgar Allan Poe tiene un cuento espectacular hablando de las momias y la fascinación de los ingleses con ellas, que ahorita les digo cómo se llama.
Creo que es entrevista con una momia, así tal cual. Charla con una momia. Se llama Charla con una momia y es una crítica muy muy buena que hace Edgar Allan Poe a los aristócratas de la época. Estamos hablando de mediados, finales del siglo XIX en Estados Unidos, que es una aristocracia ya venida menos rancia o arranciada de lo que pretendían ser de los europeos, ¿no? Además de que eran familias ya de abolengo, ya saben, ingleses, holandeses, franceses que habían migrado a mediados del 1600 y Poe se burla de ellos porque toda esta fascinación con la cultura egipcia venía de querer arrancarle sus secretos a esta cultura, ¿no? Y en Charla con una momia son un montón de retirados ingleses que están explorando una momia a voluntad, la están tratando de diseccionar, están haciendo experimentos de galvanismo en ella y la momia de repente reacciona. Y ahí los dejo porque pues, si no les voy a contar el cuento. Que por cierto tiene una traducción muy reciente en Los sueños de Edgar Allan Poe, traducido por Alberto Chimal y Raquel Castro, quienes mandamos un saludote. Y es un Poe simpático, es un Poe comediante, algo que yo no habría esperado de Poe porque pues uno sabe que Poe es atormentado y famélico. Pero volviendo entonces a la parte de las momias y de la fascinación y de los misterios, claro, hubo un saqueo tremendo, pero al mismo tiempo el folclore se esparció a través del saqueo y hablábamos de las maldiciones, siendo la más famosa la maldición de Tutankamón, ¿no? Sí, ¿no? Y era esto viene de una tierra donde la magia todavía existe. O sea, claro. Entonces la gente respetaba mucho los talismanes, vaya, desde la época de los romanos, ¿eh? Sí. O sea, los legionarios se llevaron recuerditos de la expedición ahí de Julio César y luego la de Marco Antonio, pero para ellos, pues la religión egipcia era una religión misteriosa, o sea, peligrosa, o sea, dioses del desierto vengativos. Entonces, claro. Siempre los que vinieron antes tenían un conocimiento mejor, ¿no? Es muy gracioso porque esto es del folclore británico. Uh-huh. Los llaman dardos de elfo, elf darts. Dardos, ¿sí? De elfo, Cristo. Bueno, hay toda mucha discusión de qué es un dardo de elfo, pero parece... Suena hasta albur, doctor. No, Dios. no. Las encontraban continuamente. Parece que son puntas de flecha de los habitantes primeros de las Islas Británicas cuando usaban flechas de piedra, o hay un fósil que parece como una flechita, es como un conito bien chistosito, pero está solidificado, es roca. Entonces, los habitantes, los ingleses creían que eran las flechas que usaban los duendes, que usaban los elfos. Pero en realidad estamos hablando de algo más primitivo, o sea, entonces ellos lo veían y como que se maravillaban, o sea, como que decían, esto viene de otra cultura, viene de otra época y por lo tanto tiene magia en sí, ¿no? Ay, mira qué curiosito, ha de ser de un elfo. Exacto, viene de una cultura más antigua, sí, claro, y mágica, ¿no? Entonces igual, o sea, uno ve estas culturas antiguas tragadas por el desierto, y pues inmediatamente surge ese romanticismo, ¿no? Vienen de una época en la que la gente creía en la magia y pues sin ser colonialistas y burlarnos de ellos, había un misterio, ¿no? Había algo que ya se perdió. Sí, había algo por descubrir, ¿no? Anterior a nosotros. Sí. ¿Cómo va el poema? De mi nombre es Ozymandias, contempla mis trabajos y lamentate o algo así. Soy Ozymandias, ve mi obra y estremeceos. Sí. Pero así con ese inglés así súper arcaico. Behold my work and despair. Y es precisamente una persona caminando en medio de unas ruinas en el desierto. Y vaya, Ozymandias es un nombre de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, literalmente estaba encontrando... No. Es de Ramsés. Perdón, es el Ramsés, nombre griego de Ramsés II. Me hice bolas, disculpen, Ramsés II. Pero entonces, vaya, qué sorprendente que pudiera leer en perfecto inglés mi nombre es Ozymandias, pero creo que es la estatua la que lo dice, ¿no? O sea, encuentra esta estatua caída en el suelo y destruida. Sí. Y la estatua le habla, ¿no? O sea, contempla mis trabajos y pues estremécete de... Ajá, mis obras, ¿no? Y estremeceos, así como, ajá, cede a mi poder, ¿no? Que esta es también la onda. Y pensaba cuando hablábamos de desiertos, un poco en ciudades desérticas, ciudades abandonadas, que creo que ya tenemos un programa de eso, si no me equivoco. Sí, ciudades fantasma. Por ejemplo, cuando los mexicas están cruzando hacia el Valle de México y se topan con Teotihuacán, que era una ciudad que ya había sido abandonada muchos años antes, solo alcanzan a vislumbrar lo impresionante que es y
Y le dan el nombre de Teotihuacán, que no es el nombre que tenía, es el nombre que le dan los mexicas, que es la ciudad construida por hombres, no es cierto, por dioses. Donde los hombres se vuelven dioses, creo Donde que los se hombres se llamaba. vuelven dioses, gracias. Entonces, esta fascinación por lo desconocido, y en este caso el desierto, es lo mismo que sucede en el soneto de Percy Shelley. Ozymandias es escrito por Percy Shelley, y normalmente hay un efecto Mandela con eso. Sí. El grueso, y me incluyo cuando se me olvida, piensas que lo escribió Byron, pero no, en realidad lo escribió Shelley. Y sí, según yo, está deambulando por los colosos de Luxor, y son uno de los colosos quien le habla, ¿no? Porque además estas estatuas en Luxor, hay varios colosos que ya están bastante derruidos, pero hay un fenómeno muy interesante. Las ruinas de estos colosos de Ramsés, cuando pasa el viento a través de ellas, hacen sonidos. Suenan sonidos. Y suena armónico, además. Bueno, espectacular. Ahora, hablando del viento, fíjate que algo muy interesante del desierto es precisamente el efecto del viento, ¿no? O sea, estás en un lugar pues muy a la intemperie, no hay donde cubrirte, y tiene todos los habitantes de ahí estas leyendas de los pues genios, o sea, de los efrits, de los jinns, o sea, de criaturas demoníacas, porque vaya, no son demonios en el contexto cristiano, pero sí serían demonios en el contexto bíblico, en muchos sentidos. O sea, son criaturas de arena, de tormenta y de fuego. Y viven en el desierto y están pues constantemente buscando a quien comerse. Voy a ser muy decente y decir comérselo. Pero también cámbiale la M por una G y viene mucho lo que te pueden hacer. O sea, y entonces pues viene todo este... Es que me acordé de American Gods. Ajá, olvídalo. Viene todo este folclore del espíritu del desierto que es imposible de controlar, que es como traicionero, que no quiere negociar contigo, que es agresivo. Y bueno, pues le tenían un terror a los genios, los árabes, en general todos los habitantes de esa zona de Medio Oriente, del desierto, que decían es que si pasaba algo era un genio. O sea, al final, todo lo malo que te podía pasar en el viaje ahí era un genio. Eran genios que nos perseguían. Entonces, pues den su unidad del miedo que les tenían, ¿no? De ahí que, bueno, pues inventaran numerosos talismanes, protecciones contra ellos. Depende de la cultura, porque de nuevo es diferente el modo en el que lo hacían, pero pues, hay muchos versículos del Corán que te protegen de malos espíritus. Incluso, pues la leyenda del rey Salomón, ¿no? Que en teoría, pues todo el problema de Salomón fue con genios, al menos según los árabes. O sea, vaya, en el contexto de nuevo cristiano, pues ya se convierten en demonios porque pues, es conveniente el demonio en el cristianismo, pero pues, tú hablas con una persona de esa cultura y te dicen son genios. O sea, Salomón lo que controló fueron jinns. O sea, Dios le dio el poder de controlar a los genios que no le estaban dejando levantar el templo. Entonces, bueno, son espíritus del desierto, del viento, de la tormenta, ¿no? Sí, fíjate, estaba pensando ahorita como en las iteraciones. La representación del desierto en el antiguo Egipto es un cocodrilo, es Set. Y un hipopótamo. No. ¿Ah, no? Set no es un cocodrilo. El cocodrilo es Sobek. Ah, ok. Set, nadie sabe bien qué es. Algunos dicen que es un burro, una mula de color rojo. Pero tiene las orejas muy chiquitas, entonces es raro Set. O sea, es un animal extraño. Pero sí representa el desierto. Ah, claro, el desierto que mata. O sea, Set era el dios del desierto, de la tormenta y de los extranjeros. Ya. Sí, ya me acordé. Oye, digo, esto va a ser como una tangente muy cabrona por la figura que dijiste de Set. Pero en la carta de la rueda de la fortuna del tarot de Rider White, lo que está alrededor de la rueda es Set, entonces. Tifón Set. Ah, ok. Ya. Perdón, amigos, tenía que sacar esa duda en este momento porque me brincó. Sí, Tifón Set es una combinación de dos divinidades. O sea, en realidad Tifón es un monstruo de la mitología griega que fue tan terrible que hizo que los dioses corrieran como niños. O sea, todos los dioses, en cuanto apareció Tifón, era tan terrible que todos los dioses, incluidos Zeus, salieron así. Y ya después se juntaron y lo vencieron. Pero es impresionante el gallinazo, o sea, así de terrible de haber sido Tifón. Entonces, en todas estas sincretizaciones luego de dioses, del mismo modo como un Hermanubis, Tifón Set es una combinación. Ok, muy bien. A ver, entonces volviendo al desierto.
Y digo, igual se habrán dado cuenta que nos cargamos mucho hacia lo victoriano, porque es lo que ha rescatado la cultura occidental y es lo que nos ha permeado. Digo, Sí, bueno, están las mil y una noches en el contexto árabe, ¿no? Hay muchos correcto. cuentos de viajes a través del desierto en el que encuentran ciudades fantásticas enterradas bajo la arena y que por Sí. querer tomar los tesoros la ciudad vuelve a hundirse y casi se mueren. Aves míticas como el roc, que era gigantesco, se podía llevar un elefante entre las garras y pues, se lleva al pobre Simbad en una de esas. Vaya, el desierto es un lugar muy común en los cuentos de las mil y una noches, entonces también hay folclore árabe ahí, pero es curioso porque las mil y una noches, y esto es un tema muy bonito, Ajá. Nunca fueron mil y un cuentos. Eso es nuestra cultura europea queriendo darle forma. Las tribus del desierto te contaban un cuento de las mil y una noches, pero nunca los contaron. La única excusa para comenzar el cuento es Sí. Sherezada contándole al califa una historia, ¿no? Uh-huh. Entonces no eran mil, eran millones. O sea, la gente del desierto contaba cuentos y había variantes del cuento por todos lados. O sea, cada cultura, cada pueblo tenía una variante del cuento del niño pastor que se encuentra el huevo de oro, ¿no? Y así, pero pues cortesía de los ingleses, un poquito más adelante, comenzaron a tener mucho interés en compilar los cuentos porque pensaban que eran mil y uno. Y de nuevo, mil y uno significan muchos, es un número que significa infinidad. Y por ingleses eso ingleses. se esforzaron en hacer mil y un cuentos. Pero no son mil y uno. O sea, para los habitantes de esa zona, no hay no números, son infinitos. O sea, como las estrellas en el cielo. El doctor todo enojado, no chinguen. No, no los cuenten. Es que es muy bonito y habla mucho de esta frustración europea colonialista de, pues si son mil y una noches, son mil y un cuentos, ¿verdad? A ver, voy con el 310. ¿Dónde está el 311? O sea, es como de, güey, déjate llevar. Déjate lo explico, amigo. O sea, no, a son ver. miles. No a es ver, uno. no, Jesús Eduardo. Sí, y digo, nos cargamos hacia allá porque justo estaba pensando ahorita como los siguientes ejemplos que estaba pensando, ya partiendo un poco hacia la ficción. Lovecraft hace uso también del Egipto antiguo y del desierto como elemento crucial, empezando por todo el arco de Nyarlathotep, que además lo hace el faraón negro. Uh-huh. Tanto quieran verlo por orientalizador, blanquitud y racismo. El faraón negro hacía alusión a un periodo de la historia egipcia que es cuando la conquistan los nubios, que ellos eran de tez morena, o sea, ellos eran negros. Y digo, ya que lo pensamos, pues, en Egipto y los árabes y todas las etnias que se conjuntan, pues estamos hablando de un montón de personas, estamos hablando de varias etnias. Entonces, en algún momento los nubios se hacen del poder en Egipto y eso lo utiliza de pretexto Lovecraft para hablar de Nyarlathotep o el caos reptante, que es una entidad mágico, místico, cósmico, musical que se quiere comer todo, porque es el caos reptante, y que en algún momento para gobernar al hombre tomó esa figura, y para que lo adoraran. Y además, pues, puede tomar cualquier forma, ¿no? Sí, pues bueno, están las mil y una noches llenas de cuentos del desierto, se las recomiendo mucho, la verdad son libros interesantes. Si ya son adultos, consíganse la versión sin censura, porque Sí. son muy picantes. O sea, son cuentos bastante eróticos, algunos de ellos. ¿Eróticos, doctor? ¿Eróticos? ¡Eróticos! Excelente. ¡Calientes! Fogosos, pero cachondos, divertidos. O sea, hay una ingenuidad muy hermosa de la cultura que está narrando texto. O sea, y sin embargo, pues digo, cuando esto pasó por el filtro, no, ¿cómo los niños van a leer esto? Y entonces, pues tienes versiones bien light de estos cuentos, ¿no? Películas, estábamos hablando de esta mexicana que se llama Viento Negro. Sí, que yo no conozco hasta que la mencionaste. Con este señor Reynoso. Está basada en una expedición real que se estrelló su avioneta en el desierto del Altar en Sonora. O sea, eran ingenieros civiles que estaban haciendo un prospecto de carretera y su avión tuvo un percance y se les cayó, era una avionetita. Y pues tratan de buscar ayuda y se mueren en el desierto horriblemente todos y cada uno de ellos. La reflexión que hacen al final de la película, porque digo, encuentran la avioneta, pero los jóvenes ya se habían ido y pues así les fue, ¿no? Era de que en esas situaciones es mejor quedarte al lado del avión. El avión es muy visible, entonces desde el aire podían llegarlos a ver más fácil y encontrarlos. Pero como ellos tenían mapas, eran ingenieros civiles, llevaban un mapa de dónde estaba la civilización más cercana, pensaron que podían hacer el viaje a través del desierto y no pudieron, se murieron. Y es una película muy dramática.
Hay una hay una pirámide invertida, así va la película, se llama La Pirámide, creo que del 2017. Ay, qué originales. Sí, es de terror medio mala. Ya sabes, es el clásico grupo de arqueólogos que descubren una pirámide que está enterrada en el desierto, pero la tormenta la levantó, ¿no? Pero lo impresionante de esta pirámide es que no está hacia arriba, sino que está hacia abajo, o sea, está construida con la punta hacia abajo. Y bueno, como venían las autoridades, pues quisieron hacerla a la Carter, que descubrió la tumba del rey Tutankamen y no se esperó a que llegaran las autoridades para saquearla. Y pues se meten a la pirámide y descubren que está hacia abajo por un motivo. No les voy a contar más. Es una película de horror, no es muy buena, es palomera, pero está divertida. ¿Te reíste? ¿Qué? ¿Te reíste con esa peli? No, me molesté con lo idiotas que es la gente y lo ambiciosos que son, pero está 2-3 pero eso es en todas las pelis. Ya había pensado en una y se me fue. Película, desierto. Ay, bueno, no era esta, pero un clásico de clásicos, La Momia. Uy, pero eso ya tiene 2 versiones o 3, o sea, vaya la... No. Para mí solo hay una momia. Y la única momia que vale es la de San Brendan Fraser y San Rachel Weisz, entonces... Es buena película, la 1 es muy buena, o sea, yo no voy a negar que tienes un elemento bastante macabro, porque de veras que cuando Imhotep se levanta y comienza a ejercer su venganza... No manches tu calzón. Bueno, sí lo manché. Sí, hay momentos que dices, ay, esto se está poniendo muy pasado de tueste. Sí. Y sin embargo, lo logran mantener en un nivel ameno, con un protagonista que parece un bufón y que sin embargo logra salir adelante y vencer a la momia, ¿no? Es el sinvergüenza encantador. Y no les estoy arruinando nada. Esa película, si no la vieron, deberían de haberla visto. O sea. Pero bueno, hay una versión previa con Boris Karloff que es interesante. Bueno, sí, no, pero esa es La Maldición de la Momia. Sí, bueno, pero se basaron en esa arquetipo para hacer la momia. Y luego está, y en La Momia, hace rato mencionábamos de que se lo consumía el desierto y de que la ambición colapsa como estas viejas ciudades, pues tenemos Hamunaptra. O sea, en la versión de la momia Brendan Fraser está la ciudad de los muertos, esta ciudad ficticia llamada Hamunaptra, que colapsa por la ambición de un personaje en particular. Porque además es que es como un gran gag de el sinvergüenza que no es adorable y que es muy torpe. El cuñado. No el cuñado, Benny. Benny. El güey que era parte de la Legión Extranjera junto con Rick O'Connell, el personaje de Brendan Fraser. Monta 2 costales con oro muy pesados y activa una trampa que se come la ciudad. Y muere ahí. Y La Momia 2 también es una gran mención porque tenemos, si no me equivoco, y corríjanme en los comentarios si sí, el primer papel fílmico de Dwayne La Roca Johnson como el Rey Escorpión. Pudo haber evitado eso en su carrera y creo que no le habría hecho daño, ¿eh? O sea, es el peor CGI de la historia y vaya que hay malos CGI, ¿eh? Este es de los peores que existen. Pobrecito La Roca. O sea, vaya, no me cae mal La Roca en general, nomás que sí, ese papel es completamente blando, sin razón, y no tiene caso. O sea, la película es... O sea, mira, tiene cosas tenía buenas, que empezar. Pero... Ajá. Tenía que empezar en algún lado, mira. Pudo ser peor. Piensa esto, pudo ser peor. Y además, esa película también toca otros tropos, como lo decías, ¿no? Los oasis, los espejismos, como los tesoros en medio de esta muerte y de este desierto, ¿no? Que al final la pirámide del Rey Escorpión justo es eso, ¿no? Se encuentra en el centro del desierto, en el mítico oasis de Amsher. Y ahí, bueno, se desencadenan todas estas aventuras y también hay peligros así inenarrables, ¿no? Siempre me acuerdo de estos pigmeos que mataban a medio mundo a punta de cerbatanazos que no tenían ningún sentido que fueran pigmeos y que estuvieran en medio del desierto. Pero esa es la magia de Hollywood. Because Hollywood, o sea, no hay otra explicación. Que a veces lo bonito de esas 2 películas, cerrando mi fandom de estas pelis, como ya se dieron cuenta, no tienen sentido y no tienen que tenerlo y así somos felices. No, está bien. O sea, vaya, de nuevo, todas estas derivan de un género que hay que hacer un programa de él. Es un género muy bonito, es el pulp. El pulp es un género de aventuras que comienza en los 20s, 30s, precisamente, que es un poco la época de la momia. Quieren meterte esa época entre guerras, pueden salir nazis, pero no, todavía el Reich no es lo que es. O sea, vaya, los héroes pulp son los precursores de los superhéroes en muchos sentidos.
Y Ujú. son héroes de acción, o sea, y las historias pulp no tienen sentido, mano, o sea, no se pueden explicar porque no tienen sentido, pero siempre hay acción, 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 y son muy divertidas, de nuevo, precursoras del género de superhéroes, más Ujú, ujú. aterrizados la mayoría de ellos, o sea, nadie volaba, nadie lanzaba rayos de los ojos. Lo más impresionante es que, oh, era fuerte como 10 hombres, ok, pues, Lo cual era solo muy fuerte, ¿no? pues tremendamente fuerte, pero no era el Hulk, ¿estás de acuerdo? O sea, entonces, Ay, sí, qué bonito. sí, Qué eran muy ingenuos inocentes, tenían un éramos. elemento muy Ajá. simpático y otra cosa muy divertida de los pulp es que no tenían remilgos en darle un balazo al villano entre los ojos, o sea, entonces eran finales muy raros, o sea, porque digo, estamos acostumbrados a estas películas en las que el héroe no mata al villano, ¿no? Ay, no, ¿cómo lo voy a matar? No, Porque hay principios morales altísimos. Sí, el sí, pulp sí. no tenían problemas, era un villano, se merecía la bala, o sea, punto, o sea, vámonos, o sea, así como, ¿what? Pero eran divertidas, o sea, tenían su encanto y su inocencia al mismo tiempo. Totalmente. Ahorita pensándole, rascándole un poco, sigo sin acordarme cuál quería decirles, porque esta tampoco es, pero en La sombra más allá del tiempo del Lovecraft también se habla de los desiertos y de los desiertos australianos. Porque la premisa de La sombra más allá del tiempo es la siguiente. Un profesor de economía de la Universidad de Arkham, de repente un día cae en coma, o bueno, más bien él cae como en un sueño profundo y luego se vuelve a despertar y como, ¿qué pasó? Y ha perdido varios años de su vida, pero los perdió él. O sea, su conciencia, algo se apoderó de él, un body snatcher, lo posee. Y entonces comienza la novela, bueno, no es cierto, el cuento trata de que él comienza a hacer, un poco a lo Memento, comienza a hacer la investigación de qué fue lo que sucedió. Que este ser que se apoderó de él, qué fue lo que investigó. Y eso lo lleva a Australia a encontrar unas ruinas ciclópeas enormes, fantásticas, gigantescas, y a conocer un poco más de la cultura y de dónde viene este ser interdimensional que se apoderó de él. La verdad está bastante buena, y sí tiene unos momentos ahí bien a Newken de, la madre. Para empezar por el hecho de que, oye, si un día me despierto y me dicen que ya es 2028, Te voy a decir que ese eh, Vive Latino estuvo muy bueno. es que tú, que no me está haciendo el cuadro y chingue y mame, que querías Todo- echarte otro. Todavía no pega, dame otra. Pasaron Todavía cuatro no me años y truena tú la así. tacha. Ah, no, pues sí estaba recién, hermano. No, sí llegó. Entonces, ese también es un gran cuento. Mm, Creo que no me voy a acordar de qué quería recomendarles. Y estoy seguro que lo dije antes de que empezáramos el programa. Ah, Y ahorita que va a terminar, seguro me voy a acordar cuando terminemos de grabar y valió madre. escríbemelo y lo pongo en las notas y pongo al final. Esta es la que quería decir, Fer, que no se acordaba y ya, así tranquilos. Sí, esperemos que pase. ¿Alguna otra recomendación, doctor? No, pero en serio, lean las mil y una noches. O sea, yo las leí de niño, las disfruté mucho, pero luego las leí de adulto y descubrí que son muy Y las interesantes. disfruté más. Oh, sí, fue gran lectura de Ay, cabecera. no, 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 no. Ya, 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 ya. pero No nos vaya, cuentes más. pero sí vale mucho la pena. O sea, es que es el folclore de una cultura que vive en el desierto. Entonces, es Ujú. bonita, vale mucho la pena. El Sandman tiene un número especial de aniversario que se llama Ramadan. Cuando ¿Oh? el cómic del Sandman de Neil Gaiman, en el número 50 hizo una historia especial que es una historia de las mil y una noches, pero es la historia de las mil y una noches. Está muy bonita, porque es mitad del poema de Ozymandias, mitad la leyenda. Y entonces Ujú. Harun al-Rashid le invoca a Morfeo y vaya, invocar al rey de las historias no es fácil, o sea, todo lo que hace para que llegue a hacerle caso es muy buena. Ujú. Y cuando llega le dice, y quiero saber por qué me llamaste, porque yo no soy alguien al que llamas como si fuera un mensajero. Y al final lo que hace es que le vende Bagdad. Le dice, es que he recorrido el mundo y he visto cómo las civilizaciones se colapsan en el desierto, se olvidan, ya nadie sabe quiénes eran. He visto estatuas que me voltean a ver y me quieren contar algo y no entiendo lo que me dicen. Y quiero que tú preserves Bagdad como está. Esta ciudad mágica, esta ciudad llena de historias y de leyenda. ¿Puedes hacer inmortal la ciudad? Y él dice, sí puedo, en cierta forma. Dice, pues, ¿qué necesito hacer? No, pues ve a la plaza y di que me la estás cediendo a mí, que yo ahora soy el rey de Bagdad. Y entonces Harun al-Rashid así se levanta en la plaza y dice, a partir de ahora en la ciudad de Bagdad es el príncipe de las historias. Corte, se despierta Harun al-Rashid en medio de las ruinas de una ciudad que no tiene mucho éxito, ni es mágica, ni nada.
Su guardia le dice, ay, señor, aquí estaba, disculpe, lo perdí cuando se emborrachó. Y se va a su palacio, que es una ruina. Y mientras tanto, el Sandman está con la ciudad verdadera de Bagdad guardándola en su cofre. Y por eso la ciudad de Bagdad será eterna mientras la humanidad exista. Porque viven nuestros sueños. Sí, se volvió parte de nuestras historias. Es lo que queremos que sea. Es una historia muy bonita. Wow. Triste, pero bonita. Bien. Sí. Espectacular. Y con eso, cerramos este programa, doctor. Comentarios finales y redes. Pues bueno, a mí sí me da miedo el desierto. Sí está cerquita de algunos y no son lugares bonitos. La gente que se anima a cruzar uno normalmente lo hace por necesidad, no por gusto. Bueno, igual hay algunos sádicos, pero la mayoría de la gente lo va a hacer por necesidad. Y pues por eso pues les tenemos tanto miedo, ¿no? Mis redes me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec, esto es @chuntarome, dense una vuelta y es donde comparto más cosas. Tengo una fanpage en Facebook que es Gerardo Braham, pero pues realmente es para subir avisos, o sea, cuando vamos a tener algún programa, qué tema, las notas. En Twitter es donde he hecho más desmadre, dense su vuelta. Excelente, doctor. Comentarios finales. Desiertos, espectaculares, maravillosos. Yo, algo que a veces no he contado, creo, yo soy fan de las fuerzas de la naturaleza. O sea, a mí me mandan una foto de una tormenta eléctrica en Estados Unidos con rayos morados y me fascina. Claro, o sea, quien me manda la foto seguro se está cagando de miedo, pero a mí me fascina. El asunto es que en estas grandes fuerzas de la naturaleza hay un factor de misterio y de fuerza que a mí al menos me hace entender por qué teníamos los dioses que teníamos y por qué quedamos tan fascinados y creamos todas estas historias de las que hemos hablado en diferentes programas que versen sobre esto. Entonces, me encanta, pero me asusta, pero me gusta. Y más allá de que hay quien tenga que cruzar el desierto por necesidad, o sobre todo por lo que hemos dicho, que hay gente que vive en los desiertos, y más bien son de ahí, son gente del desierto, creo que la fascinación que podemos tener con él parte solo de lo misterioso. Más allá de eso, sí es una cosa bien ruda, y para hacer carnita asada seguramente. Entonces, si tiene una carne asada, invítenos al desierto con mucha chela fría, pero si no, entonces pues nada más mándenos la chela fría. No es cierto, si viven en un desierto, cuéntenos cómo es vivir allá, me parecería muy interesante, sobre todo gente que vive allá, si nos pone en la caja de comentarios, porque además, tocamos un poco como la arena, lo rocoso, pero doctor, lo desértico también es frío, a lo mejor en otro programa hablaremos de eso. Y lo desértico también puede ser salado. Pienso como en estas grandes planicies de sal. Me parece, si no me equivoco, que están en Chile. Sí, estaba pensando en el desierto de Atacama, que es también un desierto muy, muy seco. Entonces, si ustedes viven en el cono sur, cuéntenos cómo son sus desiertos, cuéntenos cosas que les hayan pasado en ellos también, porque luego hay unas historias bien cabronas, no solo de la alucin y del calor y de los choques de calor, sino de espantos y de encuentros paranormales en los desiertos. ¡Uy! Pues si en el desierto está Roswell, el área 51, o sea, el mito de mitos, ¿no? De los aliens. Entonces, bueno, fascinación con los desiertos a 1000. Y a mí me pueden encontrar como @mantrasayes con I latina y doble A al final en Twitter y en Facebook. Y en todas mis redes sociales para el caso. Y Histeria Colectiva Podcast lo pueden seguir en todas las redes como Histeria Colectiva Podcast. Ya saben, el logo de siempre. En Instagram como podcast.histeria, en Twitter, en Facebook como Podcast Histeria. Y también pueden escribirnos todos sus comentarios y añadiduras a histeriacolectivapodcast@gmail.com. Ya lo saben, lentos pero seguros, siempre respondemos. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Doctor, audiencia, cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense las garras. Cuídense. Hasta entonces. Bye.